Bueno, agradecemos la presencia hoy del dirigente político Guido Gómez Mazara. Con él vamos a conversar sobre muchos temas de interés en torno a la institucionalidad política de la República Dominicana y de la situación específica del Partido Revolucionario Dominicano. Buenos días, Guido, gracias, salud, con este Buenos café días, Santo Domingo. Gracias por estar con nosotros. Sí. Guido, quizás para iniciar esta conversación nos gustaría que tú compartieras con nosotros, el público televidente, tu evaluación de este proceso llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura, que derivó, que concluyó con la elección de un nuevo Tribunal Superior Electoral y de 4 nuevos miembros a la Suprema Corte de Justicia. Cómo no, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Miren, los dominicanos, independientemente de la jerarquía social que exhibamos, no somos muy propensos a, con posterioridad a una jornada con las características que el país conoce, hacer un balance ponderado, racional. Y yo quiero comenzar mi participación con ustedes diciendo que yo felicito a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, algunos sectores tienen el legítimo derecho a no estar totalmente conforme con la decisión, yo siento que cuando usted hace el paralelismo entre lo que existía, lo que se sustituyó y lo que se le ha colocado en los ojos de la ciudadanía, hemos avanzado. Los procesos de cambio y transformación en sociedades como las nuestras, con una tradición autoritaria, donde la marrulla ha hecho una especie de lógica social, cuando producto del interés ciudadano, que hay que decirlo, las batallas libradas, el interés ciudadano se ha puesto de manifiesto. Y eso es importante. No hoy, siempre. Y en segundo lugar, cuando hay actores de carácter partidario que frente al reclamo ciudadano y su conciencia, hay que decirlo, actúan llenando las expectativas, eso es una buena señal. Okay. Y debo reconocer que el producto de ese esfuerzo, en términos no solo del Tribunal Superior Electoral, que era el aspecto que yo más énfasis hacía, sino en los 4 sustituidos en el órgano fundamental del sector justicia en la República Dominicana, que es nuestra Suprema Corte de Justicia, es bueno. En el caso del tribunal, yo quiero decir lo siguiente. Si bien es cierto, nosotros llevamos un proceso de impugnación público junto a otras organizaciones de la sociedad civil, yo en términos personales siempre paso la página. Pero es bueno que la gente sepa que la lucha en términos reales y creíbles está fundamentada en el hecho de que en la República Dominicana la cultura del reparto político, que yo siento que fue la raíz de la gran impugnación de muchos núcleos ciudadanos, cese de una vez y para siempre. Siento que en parte del ADN del dominicano y sobre todo de muchos exponentes de la clase política siempre prevalece la lógica de tomar ventajas. Ahora, la gran reflexión de ese acuerdo del año 2010 el acuerdo de las corbatas azules entre el expresidente Fernández y el presidente Miguel Vargas, que es presidente del PRD. Sí. Lo que nos conduce a eso es a dar el salto a que la lógica del reparto y la distribución en función de representación partidaria no ha sido buena ni saludable, no para Guido, ni para Juan, ni para Pedro, para la salud de la institucionalidad democrática del país. Y frente a eso tenemos nuevos desafíos. Por ejemplo, yo creo que el informe más reciente que se hizo respecto al desenvolvimiento financiero del Tribunal Superior Electoral nos remite a que en la República Dominicana la gente se aferre a esos espacios al margen de sus desempeños, producto de que el criterio que ha prevalecido es que una especie de pasaporte gratis para el disfrute de un ejercicio institucional cargado por las ventajas. Un periódico de circulación nacional muy importante como Diario Libre publicó hace 2 días un informe, y hay que reconocer de manera pública esa actitud del periódico, de los montos financieros que manejaban los miembros del Tribunal Superior Electoral y cómo eso corroe el buen desempeño de los funcionarios conectados en esas instancias. Por ejemplo, el hecho de que en estos últimos 4 años el desempeño financiero haya alcanzado 2.000 millones de pesos, 2.000, el Tribunal Superior Electoral. Sí, alrededor de 500 y tantos millones de pesos al año. Con partidas que llamaban la atención tan raramente para todos nosotros, de que, por ejemplo,
Este año se gastaron 11 millones de pesos en comida. 11 millones de pesos en comida. Y tú dices, pero por el amor de Dios, ¿dónde era que comían? ¿Qué era lo que comían? Otro aspecto que nos llamaba profundamente la atención cuando leímos el informe con mucha tranquilidad, el hecho de que cada titular tenía un monto de recursos asignado, es decir, un pequeño barrilito que tanto lo hemos cuestionado los senadores. Frente a eso, la nueva instancia, porque lo digo así porque es importante que la gente sepa que ese capítulo hay que cerrarlo, no porque hay sustitutos, sino porque la actitud debe ser totalmente diferente. El desafío, y yo tomo la palabra al nuevo presidente del Tribunal Superior Electoral, es rescatar la credibilidad del Tribunal Superior Electoral. ¿Y cómo podrán lograr eso? Hay múltiples maneras, y yo hago una recomendación de buena fe, no solo porque litigo en la instancia y he mantenido una especie de batalla legal en ese cuerpo de hombres y mujeres, sino porque en lo inmediato los partidos políticos en la República Dominicana en los próximos 2 años tendrán batallas internas. El Partido Reformista hay un conflicto previo a la instalación de este nuevo cuerpo de hombres y mujeres que dirige el Tribunal Superior Electoral. Todo el mundo sabe que en el PRD ya depositamos un recurso y puedo explicarlo. Sí, lo vamos a ver. Que en lo que respecta a el combate de futuras aspiraciones en el Partido de Liberación Dominicana, también el Tribunal Superior Electoral podría ser un escenario. Y en lo que respecta al PRM, hay competencias pendientes. ¿Cuál es el inconveniente? Que en términos prácticos, como esta legislatura no pasó la ley de partidos, se quedó como una tarea pendiente, el único mecanismo de carácter institucional llamado a ponerle una especie de muro de contención a los excesos en la práctica interna de los partidos políticos es el Tribunal Superior Electoral. Es decir, que frente a la no implementación de una nueva ley de partidos, es el tribunal el referente importante. Y por eso yo estoy pidiendo de buena fe que el rol del tribunal no solo se va a reducir a impartir sentencias, a dictarlas, sino contribuir a que los partidos políticos dejen de ser en la República Dominicana instrumento para que algunas castas reproduzcan todos los vicios y malquerencias de la forma equivocada con que se ha hecho la política en la República Dominicana. Hace 20 o 30 años o 40 años, la gente entendía que los líderes históricos, Peña, Bosch y Balaguer, habían construido esos instrumentos partidarios a imagen y semejanza de sus intereses. Pero el mundo ha ido evolucionando, los instrumentos institucionales están ahí, y yo siento que muchos de sus herederos no, porque esos líderes políticos insignes nadie los hereda, sino quienes le han reemplazado en sus posiciones, han calcado todas sus mañas y pocas de sus virtudes. Entonces tenemos partidos políticos llamados a democratizar la sociedad, pero no son democráticos en el orden práctico. Y frente a eso, siento que el Tribunal Superior Electoral tiene un rol importantísimo que jugar. Y yo apelo, repito, a la buena fe de los nuevos miembros, pero sobre todas las cosas a la conciencia ciudadana que sigue empujando el carro de las reformas que el país necesita. Guido, sin embargo, por parte de algunas organizaciones políticas, entre ellas el Partido Revolucionario Moderno, ha criticado el proceso, o por lo menos una parte importante del proceso, señalando que algunos de los miembros del Tribunal Superior Electoral, o por lo menos uno, es un militante reconocido del Partido de la Liberación Dominicana. En buena justicia el argumento es contra el magistrado Ferrer, de la Suprema Corte de Justicia. Okay. Bueno, que es evidente que él ha tenido simpatías con el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que pasa es que por su condición de ministerio público, él no puede ser compatible en el sentido de la militancia partidaria y el ejercicio, porque el estatuto del Ministerio Público se lo prohíbe. Aunque aparecía en el padrón, sin lugar a dudas, el interreg no, de su ejercicio en el Ministerio Público. Y él tenía años, ¿no?, en el Ministerio Más Público. de 10. Más de 10 años. Pero mire cuál es el problema, Javier. Yo siento que el interés de cualquier ciudadano de tener legítima simpatía es muy válido. Aquí no estamos discutiendo la simpatía que tenga Juan, Pedro o Luis. Lo que estamos debatiendo es hasta qué punto el legítimo derecho de construir un modelo institucional creíble pasa por el tamiz de no tener a militantes políticos, porque en el caso del Tribunal Superior Electoral anterior, había gente que salía de la Cámara de Diputados al Tribunal Superior Electoral. Sí. ¿Y por qué no decirlo? En este ejercicio democrático saludable,
También en el proceso de entrevistas, muchos ciudadanos, yo las vi todas. Pudimos darnos cuenta de que gente no tenía las competencias formativas, las calidades para el justo desempeño. Siempre para uno es un poco cuesta arriba hacer críticas a una dama. Pero en el anterior Tribunal Superior Electoral existía una distinguida dama, que no tengo nada personal en contra de ella, que su desempeño durante el marco de las entrevistas ahora no fue la mejor. Entonces, el ciudadano, no lo que estamos envueltos en las litigaciones, le asiste el derecho de hacer impugnaciones lógicas, como también hay que reconocer tanto talento joven que está oculto en la República Dominicana, con formación, con preparación, con adiestramiento, con calidades académicas fuera de discusión. Yo, por ejemplo, me deleité viendo a Rafael Goico, que no aspiró al Tribunal Superior Electoral, aspiró a la Suprema Corte de Justicia, viene el Tribunal Superior Administrativo. Una argumentación contundente. Vi a Marcos Cruz, que no lo conozco personalmente, que acaba de ser designado suplente del presidente del tribunal. Sí. Óyete, un joven de muchísimas competencias. Y una trayectoria. O sea, ¿por qué ese tipo de talento no ha ido ocupando los espacios institucionales? No, y qué bueno que estén siendo considerados ahora. Yo creo que es un paso de avance. Pero yo siento que eso finiquita la lógica del reparto. Ojalá que sea así y que a partir de ahora el Consejo Nacional de la Magistratura funcione de manera distinta. Guido, ustedes no dejaron sentarse bien al Tribunal Superior Electoral y presentaron un recurso. La primera prueba de fuego, indican algunos, para ver en qué dirección va a actuar este nuevo Tribunal Superior Electoral. ¿En qué consiste este nuevo recurso que presentó el dirigentes del PRD? Ya nosotros nos habíamos comprometido, porque el anterior tribunal, evidentemente, no íbamos a perder tiempo en eso. Esperamos. ¿Y qué decidimos? Yo quiero que ustedes sepan que es una serie de acciones legales. La gente dice, Guido, el dirigente político, pero se olvida que yo soy abogado. Sí, y tú estás en condición de abogado ahora en esta parte. Bien, entonces, Aníbal García Duvergé, Andrés Enrique, dos vicepresidentes del partido, y el doctor Moreta, que es el secretario general del Frente de Abogados, por sus calidades y por su militancia, incoaron la primera acción de ese cuerpo de acciones de carácter legal. ¿En qué consiste? Para que ustedes vean que aquí en el ADN de la clase política hay que tratar de reducir a su mínima expresión esa naturaleza autoritaria. Los estatutos del partido son instrumentos, de hecho, a imagen y semejanza del amo de turno en términos de los partidos políticos. Nosotros estamos impugnando el estatuto partidario en sus artículos 55, 62 y 173. ¿En qué consiste eso? En la historia del PRD, como de otros partidos políticos, el concepto de poderes especiales se asignaba en situaciones de sección. Es decir, se elegía un candidato, se le consignaba a ese candidato o a la autoridad partidaria la capacidad de concertar acuerdos. Bien, lo hacía Peña, lo hizo Balaguer, lo hizo Bosch. Y yo digo que el que lee el estatuto del PRD se dará cuenta de que el concepto de poderes especiales desapareció para asignarle al presidente de mi partido poderes celestiales. Y en ese orden me explico. A eso es lo que ustedes se refieren, con poderes quitar celestiales. Poderes en el Sí, porque tiene en la poderes instancia celestiales nueva. fundamentado en el estatuto del partido. Y cuando tú ves quién fue el arquitecto legal de eso, tú recuerdas mucho a Bolívar. Bolívar decía que el talento sin probidad era un azote. Porque hay gente muy talentosa que escribe muchos artículos en favor de las libertades, de la independencia, y hasta es profesor universitario, pero termina trabajando en esa dirección. Ahora, ¿en qué consiste? De conformidad con los estatutos del partido, el presidente de mi organización, si usted es electo secretario general mediante el voto directo del Comité Municipal de San Francisco de Macorís, y usted ganó una convención, perfecto. Los estatutos del PRD permiten que el presidente del partido lo sustituya de manera administrativa. Tú dices, pero ven acá, pero ¿cómo es posible que una persona haya tenido en un proceso abierto, democrático y plural? Bueno, eso está consignado en los estatutos. En los estatutos. Sí, está consignado. ¿Y cómo se aprobaron unos estatutos? Bueno, hay que explicarle algunas inteligencias del partido que trabajaron en esa dirección. Segundo lugar, los reglamentos del partido establecen que deben existir 50 vicepresidentes. Perfecto. Mediante el voto se eligieron en la pasada convención. Bueno, pero el mismo estatuto dice que el presidente del partido tiene todo el poder para incrementar el número de vicepresidentes que entienda pertinente. Por ejemplo, si se eligieron 50 vicepresidentes y él
queda en minoría, él sube 50 vicepresidentes más y construye su mayoría. Señores, eso está en los estatutos del PRD. Impresionante. Y nosotros hemos depositado ese recurso de impugnación. Doy otra prueba. Hasta el doctor José Francisco Peña Gómez, líder indiscutido del partido, cuidaba las formas en el proceso. Por ejemplo, si usted actualmente es secretario general del partido, actualmente es Tony, y estoy haciendo un ejemplo, no es mi deseo, Tony es un gran amigo mío, y Tony, por una situación de salud, está impedido o fallece, Dios no lo quiera, pero es un ejemplo que estoy poniendo. Bueno, el mecanismo de sustitución, históricamente, hasta la implementación de estos estatutos, consistía en que el primer subsecretario, refrendado por la comisión política, asumiera la posición. Ahora no es así. Los estatutos del partido dicen que si se muere el secretario general del partido, cosa que no deseamos, ¿verdad? Tony, mi hermano, lo sabe. ¿Tú sabes quién lo sustituye? No ni la comisión política ni el segundo aborto. Es quien diga el presidente del partido. ¿Y esos estatutos están desde cuándo? Bueno, esa fue una pirueta organizativa que ellos hicieron en septiembre del 14. En el marco de una convención que fue en un día ordinaria, extraordinaria y después extraordinaria. O sea, ¿ustedes no participaron? No, imposible. Imposible. Recuerda que la batalla nosotros tiene 2 años y tanto en ese proceso. Y frente a ese acontecimiento, yo lo que pienso es que aunque la gente nos diga, Guido, pero tú no te cansas, tú eres obsesivo, ¿por qué tanto interés? Yo siento que el canal esencial para democratizar la sociedad dominicana desde el punto de vista político son las organizaciones. Y uno tiene que hacer todo el esfuerzo necesario para que los estatutos del partido no sean construidos en función de Hitlers modernos, sino de ciudadanos y ciudadanas que se sometan al escrutinio de la gente. Y que el doctor Peña Gómez, su grandeza, entre otros factores, residía, en términos organizativos, en que él le daba a los organismos del partido la facultad deliberativa. O sea, mientras la sociedad requiere apertura, pluralidad, participación, tenemos pequeños caudillos en los partidos políticos que quieren hacer estatutos a imagen y semejanza de sus intereses. Y lo que estamos discutiendo no es un tema puramente partidario, es sobre el proceso de democratización de la sociedad en términos generales. Hay muchos dirigentes políticos del PRD que están en esa línea, Guido, que está, en la que está tú y están estos otros dirigentes que presentaron el recurso. La mayoría. ¿O es una cuestión de un grupo? No, es la mayoría. Mira lo que pasó. Por ejemplo, quienes están incubando la acción eran compañeros que estuvieron vinculados con Miguel. Pero tú no puedes sostener una mentira por siempre. La gente te evidencia. Y frente a esos acontecimientos, ellos comenzaron a respirar por el pulmón institucional, diciendo, oye, ¿qué pasa con mi partido? Le doy un ejemplo. En cualquier país del mundo, una autoridad partidaria, frente a un derrumbe en el desempeño electoral, renuncia. Por ejemplo, nosotros hemos tenido como referente histórico el Partido Socialista Obrero Español. Peña nos educó en eso. Bueno, Pedro Sánchez, que acaba de ser reelecto secretario general, cuando su partido tuvo un desempeño poco decoroso, entregó la Secretaría General. Bueno, en la República Dominicana mi partido tuvo un desempeño catastrófico y lo que hace el presidente del partido es reafirmarse en eso. A tal punto de que tiene un club de áulicos que son empleados de él, que no solo han planteado que Miguel debe ser presidente del partido, sino ser candidato en el 20. Y cuando vi a mi amigo Carlos Javier García, que le tengo mucho cariño, pero que a su vez plantea eso en el partido, pero es vicecanciller de la República, ¿te entiendes? Yo le dije que yo no tenía ningún problema, que el compañero Miguel Vargas tenía todo el derecho a aspirar y que yo le hacía una simple sugerencia, que el primer acto de él lo hiciera en los 3 brazos. En los 3 brazos. Sí. ¿Y por qué en los 3 brazos? No, porque yo creo que es un escenario importante para que el compañero Miguel Vargas haga su primer acto en los 3 brazos. Y que si ellos entienden que Miguel debe ser candidato a la presidencia del PRD, cosa que tiene que ganar en una convención, yo pienso que su candidato vicepresidencial debe ser el director ejecutivo de Titulatec. De Titulatec. Mira, Guido, tenemos que hacer ahora una pausa, pero cuando regresemos vamos a comenzar por ahí. Muchos entienden, el PRD ha pasado por múltiples crisis a lo largo de su historia, uno de los partidos más importantes en el país, sobre todo en los últimos 50 años de democracia. Mucha de ella la ha podido superar. Se habla de que esta crisis es irreversible y podría significar ya la desaparición si no la desaparición del PRD, el que deje de jugar el rol que estuvo jugando durante muchos años. Me gustaría tener tu opinión al respecto. Vamos a hacer una pausa, volvemos en breve.
Bueno, seguimos con Guido Gómez Mazara, dirigente político del Partido Revolucionario Dominicano, abogado, y con él estamos hablando sobre tanto el recurso que presentaron ante el Tribunal Superior Electoral como de otros temas. Uno de ellos que dejamos en el aire es la situación del PRD. ¿Podrá la democracia dominicana contar nueva vez con un PRD fortalecido o ya es parte de la historia este partido político? Mira, al sistema de partidos políticos tenemos 20 años, gente cantándole Requiem en paz. Y no ha sido posible. A todo el sistema. A todo el sistema. No porque la ciudadanía tenga fe en la cúpula de los partidos, sino porque en el marco del descreimiento ciudadano no se ha construido una figura en capacidad de galvanizar ese descreimiento. No sé si me explico. ¿Qué ha pasado? Y la gente tropieza 2, 3, 4 y 5 veces con la misma piedra. Es decir, critican el sistema de partidos, pero al final de la jornada el ordenamiento electoral está diseñado para que el ciudadano, de forma robótica, vaya y vote. Eso ha permitido algunas licencias en la cúpula de los partidos políticos, porque yo trato de distinguir siempre entre la cúpula de los partidos y su dirección media y la base. Frente a eso, el desafío del PRD. El PRD es un moriviví histórico. Claro, ahora no tenemos las figuras excepcionales que tenían la capacidad de reconstruir el partido. ¿Por qué? Porque en el marco de una política hegemónica del PLD, su estrategia ha sido diseñada sobre la base de succionar al Partido Reformista y hacer del PRD una caricatura. Frente a eso, yo hasta cierto punto entendí el desplazamiento de todos los compañeros y compañeras del PRD al PRM. Ahora, lo único que mantiene aislado a ese bloque, que cuando tú sumas 35 y 5.6 te da 41, es el hecho de que Miguel Vargas sea presidente del PRD. El panorama político respecto al PRD y a su suerte se va a transformar en la medida que Miguel Vargas desaparezca de la dirección del partido. Y en ese esquema estratégico, hegemónico, el PLD ha jugado su rol de preservar a Miguel siendo el político más impugnado en la sociedad, con el control de la presidencia de un partido con raíces históricas y con un Tribunal Superior Electoral, el anterior, que le legitimaba todas sus decisiones. Ahora, ahí yo entro en una fase de discusión que ojalá tengamos mucho más amplitud para esto. El sistema de partidos políticos en la República Dominicana está obligado a repensarse. Porque la otra opción, que es un experimento importante en América Latina, ha sido que frente al descreimiento, los outsiders. Así es. Es decir, figuras al margen de los partidos políticos tradicionales que emergen con bastante éxito. Y yo quiero decir que el principal desafío de nosotros es transformar los mandos en los partidos para reconstruir desde ahí la credibilidad. ¿Por qué? Porque en América Latina, cuando la fuerza de lo popular, no necesariamente populista, ha penetrado en el corazón de los ciudadanos, cuando han apostado a ese experimento, la cura ha salido peor que la enfermedad. Vamos a hacer un repaso. Venezuela. ¿Qué es Venezuela? Venezuela es la expresión de la inconformidad con un pacto político que comenzó en el año 1958, se llamó Pacto de Punto Fijo, mediante el cual Caldera y Betancourt oficializaron la alternancia y se desarrolló por 40 años lo que llamaron la conchupancia. Pobreza, marginalidad, corrupción de la clase política, y la gente apostó a un vengador social. ¿Qué pasó? Bueno, la Venezuela de hoy en día es pieza de escarnio. Y la Venezuela de hoy en día, desigual, pobreza y con una carencia institucional fuera de discusión. Ese es un modelo importante para que la gente haga conciencia hasta qué punto los pueblos, en aras de castigar al sistema de partido, apuestan de forma equivocada. El Perú de Fujimori, por ejemplo. Yo iba ahí, porque ¿qué fue el Perú de Fujimori? Porque la gente habla del caso de Venezuela. No, el Perú de Fujimori fue el del año 90. El del 90. ¿Qué se presentó en el 90? Bueno, le decían el chinito. Esa era la frase que usaba en Perú. Sí. En Perú hubo una crisis del sistema de partido. El APRA se había desacreditado porque la figura esencial de ese partido, Alan García, heredero de Raúl Allá de la Torre, había coqueteado con una tesis de Fidel Castro en los 80 sobre el no pago de la deuda. Y se generó hiperinflación. Perú se generó una economía catastrófica y la gente fue a votar en contra del APRA y de Alan. ¿A quién apostó? Apostó a Fujimori para impedir que Vargas Llosa ganara las elecciones. Y cuando la gente votó por Fujimori, todavía está preso. Para que ustedes vean por qué es importante que el sistema de partidos políticos se transforme, reconstruya su credibilidad y tengamos actores diferentes. ¿Cuál ha sido el problema del sistema de partidos en la República Dominicana?
que como no tenemos mecanismos institucionales, la lógica de los partidos no se parece al reclamo de la sociedad. Por ejemplo, la cúpula de los partidos políticos no es democrática, no promueve el talento personal, incurre en prácticas de corrupción en términos administrativos, quiere que el gobierno... Yo escucho a algunos partidos de oposición demandando al gobierno transparencia, pero ellos no son transparentes en los fondos que manejan, y tienen un componente que no es un fenómeno exclusivo de los partidos tradicionales. Los llamados partidos emergentes, que tienen que ser parte de la crítica también, son partidos familiares, donde la dirección de los partidos se mantiene por século seculorum, donde no hay convicción. Hay una figura que eternamente es la líder. Y peor aún, su legitimidad depende de los trucos que hacen para adherirse a candidatos importantes con posibilidades que cuando llegan al Estado reparten en piñata los espacios administrativos. Usted es un partido pequeño, me ayudó a ganar, yo le doy un ministerio, una dirección. O sea, este proceso político está sujeto a una revisión profunda. Pero la ley de partidos políticos, una ley de partidos políticos, ¿podría ayudar en esa dirección? Contribuye. Porque ¿cuál es el problema? Es que la cúpula de los partidos ha operado sin ningún tipo de limitación. ¿Cuál es el punto de partida? Tenemos 15 años en el Congreso discutiendo una ley porque los actores llamados a promoverla no quieren afilar cuchillo para su propia garganta. Ve al PLD. El PLD tiene 20 años sin remozar su dirección. Sí. Búscame 2 jóvenes. Lo más que hacen es ampliar el número de miembros del comité porque político. es una cultura de hidrocefalia de los organismos. Pero búsqueme 3 jóvenes del PLD. Del nuevo Ahí, cosecha. en el comité político. Sí, búsqueme. ¿Dónde? Entonces, hay una retranca. Vayan al PRM. Quienes dirigen el PRM en gran medida son los actores fundamentales de los últimos 30 o 40 años. ¿Y cómo romper con Y harán eso? sus piruetas. Bueno, con una ley de partidos y con una voluntad de una generación que empuje en esa dirección. Mira por qué. La gente dice, Guido, tú ahora no. Yo tengo 20 años en un proceso empujando hacia lo interno de mi partido cambios y reformas, renovación de la dirección del partido. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana, mientras la práctica política sea un mecanismo de movilidad social que permite al que no sabe de nada ser diputado, senador y hasta candidato presidencial, la gente va a los partidos políticos porque entiende que su suerte patrimonial está vinculada a los partidos. Ahora, el producto político es terrible. Miren al Congreso, miren al Ayuntamiento. Señores, aquí hay aspirantes a la presidencia de la República que dicen hemos abrido. Aquí hay aspirantes a la presidencia de la República que reparten salami en medio de una campaña electoral. Aquí tenemos senadores y diputados que hay que escucharlo hablar. Pero ve al ayuntamiento. ¿Tú sabes por qué eso pasa? Porque el producto político viene dañado, porque los mecanismos partidarios no tienen ningún tipo de filtro. Y el peso del dinero ahí, porque muchos políticos llegan es porque pueden pagar una campaña. Si bien es cierto, la fuerza de lo clientelar ha dañado el producto político como tal, también debo decir que no es verdad que solo la fuerza del dinero construye políticas exitosas. Aquí hay gente que puede tener todo el dinero del mundo, pero no será presidente nunca. Es decir, en el fondo la ciudadanía tiene una fórmula de fiscalizar eso. Ahí hay un debate y una diferencia que ha impedido que se avance en la ley de partidos políticos, que es el tema de las primarias internas, abiertas y con un padrón simultáneo. ¿Cuál es tu opinión? Porque yo respeto mucho la argumentación del presidente de la Junta Central Electoral respecto al carácter de inconstitucionalidad. Pero bueno, la única forma de transparentar los padrones es con primarias simultáneas. Porque aquí tú vas al padrón de cada uno de los partidos políticos y eso es ciencia ficción. Te colocan personas que no militan y peor aún, se cambian en el marco de cada una de las convenciones por el dinero. Eso lo sabe todo el mundo. Lo doy como dato de mi partido, el mío. Nadie sabe el número de personas que hay inscritas en el padrón del PRD. Nosotros le solicitamos a la Junta Central Electoral, mediante acto de alguacil, que nos diga el número de dirigentes del PRD y de militantes que están en el padrón del partido. Es decir, ¿y qué le dijeron? Estamos esperando la respuesta. Tienen un plazo de 15 días. Es decir, la democracia dominicana está en un proceso de caricatura. Y son esos instrumentos y el debate y la crítica de la ciudadanía respecto de los actores políticos que debe impulsar a una transformación de la forma de hacer política. Yo, por ejemplo, recreo lo que me pasaba a mí hace 20 años en el PRD. La voluntad de un caudillo de turno que tenía cariño por mí, me promovía. Pero esa estructura loca por liquidarme. Muy rígida. Yo me siento, tengo una empatía a distancia con Faride, con Paliza y con David, pero que se preparen, que lo van a triturar o lo van a intentar triturar. Porque
es que no hay posibilidad de cederle espacios, y sobre todo si tienen talento y condiciones. Hablo de ellos en el PRM, pero puedo pasar aquí de muchos dirigentes del PLD que yo tengo empatía con ellos, que lo veo con condiciones y con formación. Porque en definitiva, a los candidatos presidenciales y a los líderes de los partidos, lo que les gusta son los súcubos, que ellos puedan manejar y dirigir. Guido, vienen otras acciones entonces ante claro. el Tribunal Superior Electoral. La vamos a anunciar próximamente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar nueva vez con nosotros y les invitamos a que mañana a partir de las 6 de la mañana nos acompañen.